Hola, hoy te enseñaré cómo hacer esta versión de la torta Rogel, una torta de origen argentino con una masa crocante, dulce de leche y merengue. Como en todos mis videos, puedes encontrar la lista de ingredientes en la caja de descripción. Para hacer la masa, mezclamos la harina y la sal y la cernimos. Después agregamos la mantequilla que debe estar cortada en cubos y usamos una batidora para incorporarla hasta que la mezcla tenga consistencia de arena. Agregamos el huevo, las yemas y el agua y batimos nuevamente hasta que se haya incorporado todo el líquido. Transferimos a la superficie de trabajo y trabajamos un poco con las manos hasta obtener una masa consistente. Trata de no amasar mucho. Rodamos sobre la mesa aplicando presión para formar un cilindro. Cubrimos con film transparente y refrigeramos por 1 hora. Esto es para que la masa se relaje y sea más fácil estirar. Pasado este tiempo, sacamos del refrigerador y dividimos en 8 piezas. Colocamos sobre papel pergamino y espolvoreamos con un poco de harina. Estiramos con un rodillo hasta obtener una capa delgada. Dejamos reposar por 10 minutos. Pasado este tiempo, cortamos con un aro. Si en algún momento sientes que la masa está muy suave, refrigera unos minutos. Perforamos el disco con un tenedor para que la masa no se infle mucho en el horno. Trasladamos a una bandeja y horneamos en un horno precalentado a 200 grados Celsius por 8 minutos. Sacamos del horno, colocamos sobre una rejilla y dejamos enfriar. Repetimos este proceso con todas las piezas. Por el tamaño de mi horno yo puedo hornear 2 discos a la vez. Ahora haremos un merengue. Para esto colocamos agua en una cacerola y calentamos a fuego medio alto. Llevamos a ebullición y bajamos el fuego. Colocamos encima un tazón resistente al calor con las claras de huevo, el azúcar y la sal. Calentamos removiendo constantemente hasta que el azúcar se haya disuelto completamente. Puedes agarrar un poco de la mezcla con mucho cuidado y frotar entre 2 dedos para comprobar que no sientas granos de azúcar. Si deseas pasteurizar las claras, debes calentar hasta que alcance los 65 grados Celsius. Retiramos del fuego y batimos a velocidad alta hasta que la mezcla llegue a temperatura ambiente. Colocamos una boquilla redonda dentro de una manga pastelera y colocamos el merengue dentro de la manga. Para montar, colocamos uno de los discos en una base, agregamos un poco de dulce de leche y esparcimos bien con una espátula para cubrir con una capa delgada. Colocamos encima otro disco y repetimos. Por último, cubrimos toda la parte superior con el merengue. También puedes esparcir el merengue con una espátula o cuchara si deseas darle un toque más rústico. A algunas personas les gusta cubrir los lados de la torta, pero a mí me gusta más que se vean las capas. Gracias por ver el video. Si te gustó, da clic en me gusta y suscríbete al canal.